Seguimos adelante en Tele Buen Día recibiendo al presidente del Banco de Previsión Social, Ernesto Murro. Buen día, Ernesto, ¿cómo anda? Muy bien, Daniel, un gusto estar con ustedes y con la teleaudiencia. Bueno, siempre Muchas decimos lo gracias. mismo, demasiados temas para un puñado de minutos, pero por algo hay que empezar. Y allí hay una consideración que siempre hacemos, ¿no? El Banco de Previsión Social acompaña al ser humano aquí en Uruguay desde antes del nacimiento, desde antes hasta, bueno, casi que después de la muerte, podemos decir. Exactamente. Y bueno, prácticamente tenemos que ver con toda la gente, con todo el país, con las empresas, con los trabajadores, con los jubilados, con las madres, con los niños, con los jóvenes. Y esto hace que tengamos además no solamente que trabajar con mucha gente, atender mucha gente, sino además administrar una cantidad importante de dinero. Estamos hablando de un presupuesto de unos 5.000 millones de dólares anuales, estamos hablando de 15 millones de dólares diarios, y bueno, y atender mucha gente y muchas normas. Por ejemplo, en este momento, digamos desde noviembre y estos primeros meses que van del 2014, estamos implementando, aplicando una docena de leyes y decretos nuevos. Bueno, de eso vamos a hablar en un par de minutos. Antes me gustaría detenerme en algo. ¿El Banco de Previsión Social no tendría potestades como para impulsar una campaña de natalidad? Porque allí está aquello de las tasas, de las primas, ¿no es cierto? El BPS puede ayudar, puede colaborar, pero sin duda que este tema, el tema de la natalidad, el tema del envejecimiento, un tema que atrevidamente tiro arriba de la mesa, que es el estiramiento de las edades. Hoy parecería que los jóvenes se quedan más tiempo en su casa, algunos, ciertos sectores sociales, se juntan más tarde, los hijos vienen más tarde, en algunos sectores sociales, en otros vienen antes. Nosotros, por ejemplo, en el BPS atendemos madres adolescentes de 13 años. Pero en otros casos, por ejemplo, hay nacimientos en parejas más tardíamente. Bueno, todo esto son fenómenos nuevos que hay que entender. Tenemos desde hace solo 6 años una ley, que es la ley del concubinato, que otorga en muchos aspectos iguales derechos al concubinato que a la libreta de matrimonio. Pero hasta hace 6 años valía solo la libreta de matrimonio. Si nos ponemos a pensar hoy, Claro. si eso hubiera seguido, no se hubiera cambiado, y reitero, hace solo 6 años, bueno, todos veríamos la inconsistencia que tendría el trabajar la seguridad social solo en base a la libreta de matrimonio con la realidad. Claro, no, y decíamos lo del fomento de la natalidad por aquella cosa demográfica y por esa a veces ausencia de equilibrio, ¿no? Entre el personal activo y los pasivos. Pero en eso, sí, junto a la feliz noticia, porque así hay que enfocarla, de sí. que vivimos más tiempo, tenemos la mejor relación activo-pasivo de los últimos 30 a 40 años en el BPS. Estamos en 2,8 activos por cada jubilado o pensionista. Cuando tomamos el gobierno en 2005 estábamos en 1,9. Hemos subido de 1,9 a 2,8. O sea, ha aumentado fundamentalmente la cantidad de cotizantes, un tema que hemos hablado. Hemos crecido un 60% en personas registradas y cotizando a la Seguridad Social en estos 9 años. 500.000 personas se han incorporado en un país de población estable. Usted decía, por ejemplo, en búsqueda que este año se apuntará a formalizar el multiempleo y que no hay riesgos para las finanzas del Banco de Previsión Social. Va en el sentido de lo que usted acaba de decir. Claro, y el multiempleo es una realidad creciente en el país que tenemos que atender. ¿Y cómo se abarca, Ernesto? Y hay que encararla, estamos estudiándola por ahora. Las estadísticas están dando un 14-15% de multiempleo en el Uruguay. Tenemos la sensación térmica, dijera Cisneros, que es un poco más. Pero hay que estudiar un poco eso, hay que analizarlo más y ver cómo se actúa ante ello. Por ejemplo, bueno, ante la actitud que puede tener una persona, no, yo ya estoy registrado acá en este trabajo, entonces en este otro no me registro. Bueno, y ahí se pueden generar problemas. Sí. Y ver cómo atendemos esa realidad. Bien, le voy a hacer una consulta puntual por un sector, como que a veces se determinan bolsones de oscuridad. El del taxi, por ejemplo. Y me ha llamado gente del taxi, me ha enviado comunicaciones a través del Twitter, no solo aquí en Montevideo, también una gente de Durazno. ¿Qué pasa con la regularización de los trabajadores del taxi? Bueno, en primer lugar, se ha avanzado como nunca. Se ha avanzado como nunca. Tenemos el mayor registro histórico de trabajadores en el sector, en todo el país, pero tenemos dificultades en algunos lugares. Puede haber en algunos lugares lo que llamamos subdeclaración, o sea, declarar por menos que lo que efectivamente se trabaja o se gana,
Y podemos tener en algunos lugares del interior, hace poco, por ejemplo, tuvimos reuniones en Río Negro, hemos tenido reuniones en otros departamentos, donde ahí hay que articular la realidad de, por ejemplo, la cantidad de chapas que se otorgan. Claro. Pero yo diría, recordemos que Uruguay es el país en el transporte de pasajeros más formal de América Latina. Cualquiera que haya viajado por América Latina sabe lo que es el servicio de taxis, lo que es el servicio de ómnibus en América Latina. Y acá, cuando vienen personas, no de Europa, de América Latina, y ven el sistema de transporte, todos los ómnibus con su identificación, todos los taxis con su identificación, bueno, sin duda siempre hay que rascar. Claro. Yo diría, a esta altura hay que rascar con peines más finos. Con peines más finos. Bueno, el SWAT me envía un mensaje, dice que más del 50% de los conductores de taxis trabajan en negro. ¿Qué medidas podría adoptar el Banco de Previsión Social? Según el Instituto Cuesta Duarte, el sector del taxi tiene hoy más del 50% de trabajadores en negro, y eso fue una publicación periodística. Bueno, no tenemos esas cifras, no nos dan esas cifras en Montevideo. ¿Hay una estimación de cualquier modo? Sin duda que es mucho más baja, o sea, reitero, a veces se hacen estimaciones alarmistas sin pruebas. Si las tienen, bienvenidas y las analizaremos. Bueno, quiere decir que están dispuestos a recibir al sindicato del taxi. Hemos sí. estado reunidos con ellos. Han estado reunidos, pero con los trabajadores. Sí, también. Y allí es donde surge esa discrepancia de cifras. Porque hay escandaloso, ¿no? No, pero, si fuera así. Creo que eso lo vemos además todos. Creo que esas cifras no corresponden a la realidad, lamentablemente. Bueno, cuénteme, Ernesto, el banco inició ahora el trabajo con la ley 19.162, la opción para la desafiliación de las AFAP. ¿Cuál es, volviendo con lo de Cisneros, la sensación térmica que tiene? Porque esto recién empieza. Esto recién empieza y recordemos que comenzó el 1 de febrero, llevamos 20 días de trabajo. A esta altura hemos recibido ya, entre las consultas por la web, las consultas telefónicas, las consultas presenciales de la gente, unas 35.000 consultas. Ya hay agendadas para ser atendidas desde el próximo 5 de marzo 8.500 personas. Se vienen agendando para ser atendidas unas 500, 600 personas por día en todo el país. Nosotros estamos atendiendo en este momento en 56 oficinas de todo el país. Acá en Montevideo, particularmente por la calle Mercedes, entre Fernández Crespo y Eduardo Acevedo, pero también en distintas oficinas que tenemos en barrios de Montevideo, en El Cerro, en La Unión, en Belvedere, en Sayago, en Colón, y en 50 oficinas del interior del país. La gente se puede asesorar, puede consultar, es muy fácil. Si la gente, por ejemplo, llama ahora al 0800-3277 simplemente con su número de cédula de identidad y la fecha de nacimiento, sabe si está comprendido o no en esta ley. Si 0800-3277. Sabe si se puede amparar a esta ley o no, si se puede cambiar su situación con las AFAP, si se puede salir de las AFAP o no, simplemente llamando, y sabe con la cédula y la fecha de nacimiento. También lo puede hacer por la página web del BPS, que es bps.gu.uy, o yendo presencialmente a cualquiera de estas 56 oficinas en todo el país. ¿Quiénes son los que pueden estar amparados? Son aquellas personas, unas 265.000 personas hoy, que hay un grupo chico, que son 13.000, que son los que pueden desafiliarse, que son mayores de 57 años de edad al día de hoy, y que ingresaron a las AFAP sin estar obligados. Después hay un grupo más grande, unas 250.000 personas, que son las que pueden dejar de aportar a AFAP mientras ahora o en el futuro, con valores actualizados, ganen menos de 35.516 pesos. Entonces, bueno, esas personas hoy, por ejemplo, un trabajador que gana 20.000 pesos, aporta por 10.000 al BPS y por 10.000 a FAP. El trabajador puede querer decir, bueno, yo quiero aportar por los 20.000 al BPS, ¿está bien? Y dejo de aportar a FAP. Ahora, si un día gana 40.000 pesos el trabajador, por ese piquito que hay entre 35.516 y 40.000 va a volver a aportar. Por mientras gane menos de 35.516, va a aportar solo a BPS. Eso es si él lo desea. ¿Qué hay que hacer para eso? Hay llamar para agendarse, para ser atendido. Lo vamos a atender a partir del 5 de marzo. A esta altura estamos diciendo que vamos a atender a la gente que se llame ahora después del 20 de marzo, porque más o menos hasta el 20 ya está todos los días. La agenda completa. La agenda completa. ¿Por qué este tiempo entre que la gente llama y se lo atiende? Porque entre tanto nosotros solicitamos información a las AFAPs, a la propia persona, buscamos información en el BPS y con todo eso después lo vamos a asesorar. Bien.
Y ahí se le va a decir a la gente si le conviene quedarse o si le conviene cambiarse. Correcto. No es que haya una definición, creo que lo hablábamos en la entrevista anterior, no es que el BPS pretenda que la gente se desafilie de la AFAP. No es esa la idea original, digamos. El BPS lo que quiere es lo mejor para la gente. El BPS le va a decir a la gente si le conviene o no. En nuestra opinión, a usted le conviene quedarse como está, en nuestra opinión, a usted le conviene cambiarse. La persona después que el BPS le dice eso, se le va a decir por escrito el BPS, las distintas opciones, las distintas posibilidades. Bien. La persona después de eso tiene 90 días, después que el BPS la asesoró, tiene 90 días para decir me quedo o me cambio. Correcto. Usted habló de los aspectos técnicos de esta ley 19.162. Me gustaría detenerme en alguna cuestión política. ¿Y qué tiene que ver con esto que mencionábamos recién, ¿no? O sea, la vocación, la voluntad del BPS de aconsejar. Ahora, son 10.000 millones de dólares los que tienen actualmente las AFAP como aportes de los trabajadores. No exageremos mucho, ese es el presupuesto anual del BPS. Correcto. Digo, para... Sí, mucha plata. Claro, no, pero digo para relativizarlo, Daniel. Sí, es el presupuesto de un año del BPS. Entendí el matiz, pero de cualquier modo, es mucho dinero. ¿Cómo observa el hecho de que el PIT-CNT haya manifestado públicamente que hará una campaña y que pretende que todos los trabajadores queden desafiliados de las AFAP, sobre todo cuando, insisto, con la cifra importante que le acabo de mencionar? Yo creo que lo bueno principal de esta ley, Daniel, la teleaudiencia, lo bueno principal de esta ley, que esta ley abre una discusión, como nunca antes se abrió. Permite información, permite saber cosas. Por ejemplo, nosotros a alguna gente que vaya ahora a asesorarse, le vamos a decir, mire, a usted le conviene quedarse. ¿Y por qué? Y bueno, le conviene quedarse porque usted va a cobrar más o menos, bueno, todas nuestras sugerencias, nuestras opiniones, nuestras estimaciones son aproximadas, son estimaciones, porque dependen de muchas cosas. A usted le conviene quedarse. Y le conviene quedarse por lo que le va a pagar el BPS si sigue afiliado a una AFAP. O sea, hay mucha gente que hoy se está enterando que le conviene quedarse porque el BPS le va a pagar el 75 o el 80% de la jubilación. Y un poco la sorpresa que veo en su cara, Daniel, la he visto en otras caras. No, desde ya. O sea, me conviene quedarme por lo que paga el BPS. En otros casos hay gente que hoy se está enterando que no se puede, que no está amparada esta ley. Y hay gente que sabe que está perjudicada. Claro, pero, sabe que le va a ir mal y sin embargo esta ley... Pero habrá que esperar al próximo gobierno porque esta ley todavía no le permite cambiarse. Bueno, pero por eso le y decía hay otra el gente aspecto que político, le va a ir bien, ¿no? Esto de que la central sindical, ni más ni menos, proponga que su objetivo es que ningún trabajador esté afiliado a la FAP. Claro, pero Daniel, el PIT-CNT tiene todo el derecho a hacer eso, las AFAP también hacen su campaña. Yo me acuerdo cuando 1997, 98, 2000 decían que la gente se iba a jubilar con el 125% del sueldo. Usted que es un lector de la prensa asiduo habrá visto estos días la preocupación que ha sido expresada, por ejemplo, en el semanario Búsqueda, en el diario El País, por la caída de rentabilidad de las AFAPs en estos últimos años. O sea, cae la ganancia que se puede obtener de invertir con el dinero de los trabajadores. Entonces yo creo que lo bueno de esta ley, más allá del impacto cuantitativo que pueda tener en cuánta gente se vaya a cambiar, cosa que no sabemos. O sea, los que lo bueno están que habilitados se está discutiendo. Perfecto. Se está discutiendo. Bien, son 260.000 personas habilitadas más o menos, ¿no? Sí. Bueno, me quedé con una duda y si no se la pregunto, ¿10.000 millones de dólares es el presupuesto del BPS? Si sumamos el presupuesto del BPS más típico, más tradicional, más lo que administramos de salud, sí. Bien. El dinero que entra y sale del BPS. Claro, el dinero que entra y sale del BPS. Bueno, él decía, por ejemplo, que hay algunos aspectos vinculados a esta ley que seguramente pueden ser consultados en el BPS. Pero usted mencionaba más iniciativas legales que ha asumido el BPS. Simplemente hay dos cosas más que cambiaron con esta ley ahora, y es que son dos cosas positivas de la ley, que una es que para los nuevos afiliados, que no se afilien estando obligados a hacerlo, un trabajador está obligado a hacerlo, por ejemplo, tiene menos de 57 años y gana 40.000 pesos, está obligado a afiliarse a una FAP. Y no se afilia, bueno, ahora se lo va a afiliar a la FAP que cobre menos comisión. No es aquella cuestión aleatoria del sorteo. Exacto, y esto es bueno para la gente porque no es menor lo que se cobra de comisión. La diferencia que hay de comisiones entre unas y otras AFAPs, Daniel, está significando un 8% menos en la jubilación, promedio, en general.
Eso es mucha plata. Bueno, apelan a la libertad del mercado, digamos, en este momento. Claro, sí, pero por eso digo que esta ley, para mí el mayor mérito que tiene es que abre la información, transparenta, le da a la gente la opción, se sabe más. Está bien. Ernesto, hablando de opciones, estamos ya en el cierre del denominado corralito mutual. A la tarde de ayer se habían cambiado 37.000 personas, viene normalmente como en años anteriores. Nosotros suponemos que al fines de mes vamos a estar normalmente en el 4 o 5%, del 1.350.000 que se podían cambiar, se va a estar cambiando un 4 o un 5%, 50.000, 60.000 personas. El modelo es la herramienta es eficaz, digamos. La herramienta es eficaz, se aplacó todo aquello bueno, que se mantenía la gente en el corralito, afiliada a una mutualista y no se podía cambiar, y los cambios vienen siendo realmente un nivel bajo y bueno, lo venimos manejando muy bien. Bueno, después, ya que estamos en el cierre de la temporada, porque para muchos fue una temporada complicada, ¿no? Y aún así el BPS tuvo que salir a fiscalizar. ¿Qué advirtieron? Bueno, en primer lugar, quiero destacar el trabajo de nuestros 45 inspectores que trabajaron en toda la zona este del país. Como siempre, con mucha tranquilidad, no hemos tenido incidentes, no hemos tenido reclamos. A esta altura se llevan ya realizadas. Nosotros teníamos entre noviembre y febrero teníamos previsto realizar unas 2.350 actuaciones, ya se llevan hechas cerca de 2.000, más de 2.000 a esta altura. Y bueno, hemos encontrado distinto tipo de irregularidades. Pero en cuanto a porcentajes de infracción, por ejemplo, y estamos alto, en un 39% aproximadamente de irregularidades, según los distintos motivos por los cuales investigamos. Este año pusimos en práctica por primera vez un sistema inteligente de selección de empresas, previendo antes, midiendo antes empresas o sectores de actividad que podrían tener una irregularidad mayor, se llama el sistema SISCA. Nos ha dado un muy buen resultado para todo el año, no solamente para esto. Y también, bueno, la mayoría de las actuaciones que hicimos fueron operaciones que se denominan rastrillos o, digamos, cuando vamos a un barrio, una zona, un pueblo. Y bueno, hemos trabajado en 50 localidades del este del país, no solamente, digamos, en Punta del Este, Piriápolis y La Paloma, sino en 50 localidades del país. Se hicieron algunas cosas originales, por ejemplo, se inspeccionaron algunas grandes fiestas que tuvimos que ir, por ejemplo, en lanchones y en 4x4, porque era la única forma de acceder a esos lugares. ¿Y qué detectaron? A ver, cuéntame. Bueno, en una de ellas registramos 200 personas, por ejemplo, ¿no? De esas grandes fiestas que se hacen para públicos selectos de algunas zonas, ahí trabajamos conjuntamente con la DGI. O sea que allí se configuraba o se insinuaba evasión, digamos. Sí, sin duda. Trabajamos además muy bien con la DGI, hicimos unos 30 operativos conjuntos, fundamentalmente en la barra de Maldonado. Y bueno, hay que seguir trabajando. Bueno, ¿destina el BPS $1.200.000 para víctimas de la violencia por mes? ¿Es correcta la información? Es correcta la información, venimos trabajando en dos leyes, la que ampara a los huérfanos de violencia doméstica y la que ampara a las víctimas de violencia doméstica. Ahí, en el caso de las víctimas de violencia doméstica, son los casos de rapiña con homicidio, secuestro, ocupamiento. Tenemos una comisión integrada por representantes de la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio del Interior y el BPS para analizar caso por caso este tema, que nos ha resultado de mucha utilidad, que se reúne periódicamente y que nos analizan caso por caso de las solicitudes recibidas. Y bueno, con mucho trabajo, y por las dudas, Daniel, si se nos pasa, hay una ley muy importante que empezó a regir en noviembre, que es la Ley de Maternidad, Paternidad y Cuidado, que ya hay más de 9.000 beneficiarios de esta ley, en 2 meses y medio. Esta ley que extendió de 12 a 14 semanas la licencia para la madre, esta ley que duplica inicialmente la licencia para el padre. La licencia para el padre era inicialmente 3 días pagos por la empresa, ahora hay 3 días más pagos por el BPS y gradualmente en los próximos años va a llegar hasta 13 días de licencia del padre. Una cosa nueva, muy original, que es el medio horario para el padre o para la madre, por ahora hasta los 4 meses del bebé, a futuro se irá aumentando a 6 meses. Esto es válido, ya está vigente y hay mucha gente que no lo sabe. Estamos lanzando una campaña de comunicación, seguramente en Semana de Carnaval o la siguiente, medio horario para el padre o la madre hasta los 4 meses del bebé. El hecho que por primera vez se incorporan a este derecho de la licencia por maternidad algunos trabajadores independientes o por la cuenta con hasta un empleado, o sea, este derecho hasta ahora era solo de 12 semanas para las madres dependientes, obreras o empleadas dependientes.
Ahora se incorporan, por ejemplo, alguien que tiene un kiosco, un almacén, una carnicería, con hasta un empleado, puede esa mujer tener derecho a estos beneficios. Bien, Murro, finalmente ya no nos queda mucho tiempo, pero probablemente aquel empresario que esté mirando la entrevista dirá, bueno, pero ¿y para mí qué hay? Porque también allí hay una sensación hubo de que... y hay. Sí, bueno, por eso, quiero apuntar a eso. Y me detengo en una cuestión que puede llegar a ser muy puntual, muy coyuntural. ¿Hay algún beneficio para aquellas personas afectadas por esta situación climática? Estoy hablando desde el que vende panchos a la salida del teatro de verano, hasta gente que perdió producciones agrícolas, lo del turismo. Bien, en primer lugar, hubo, por el pago de diciembre que se hizo en enero pasado, nosotros beneficiamos a 164.000 empresas buenas pagadoras en Uruguay, rebajándoles automáticamente, esto ya lo venimos haciendo desde el año 2006, un 10% de los aportes patronales jubilatorios de diciembre, que como se paga el aguinaldo es como si fuera un 15% del mes, pero además ahora, esto que señalaba, la incorporación a los derechos de maternidad de los pequeños empresarios, y una ley que comenzamos a amparar a la gente el próximo 27, la semana que viene, una ley de facilidades de pago para micro y pequeñas empresas, para asociaciones sin fines de lucro e instituciones deportivas, no solamente las profesionales, sino también el club de barrio o de pueblo en cualquier rincón del país. Y esta ley que empieza a regir el 27, que ya estamos agendando, ya se pueden estar agendando también a través de la web del BPS, bps.gov.uy, para ser atendidos en todo el país o a través del 1997. Esta ley le va a permitir a mucha gente, a muchas pequeñas empresas, instituciones sin fines de lucro, regularizar sus deudas con el BPS. No les perdonamos las deudas, les damos facilidades para pagarlas, no hay amnistía. Y en cuanto al tema de las inundaciones, estamos recibiendo algún planteamiento. Por ejemplo, hemos recibido un planteamiento, vamos a ver si eso se concreta, de la situación planteada fundamentalmente en el este, en Salinas, mi querido Salinas, donde me crié, pero no es por eso, sino por el desastre que vivió este pueblo. Y allí, por ejemplo, se puede dar un caso que se analiza caso a caso, que es cuando por la inundación no se pudo trabajar. Entonces, hay una figura jurídica que se llama, no se configura el hecho generador, o sea, el hecho que genera la actividad, que genera la necesidad de aportar por esa actividad, no se configuró porque no se pudo trabajar. Claro. Bueno, si eso se comprueba, bueno, puede haber allí determinadas medidas. Hemos tomado medidas en otros casos de inundaciones, aunque en general, digamos, felizmente, esta mejora en la conducta contributiva de la población uruguaya también se ve en estos casos. Aún en estas circunstancias, la gente en general igualmente paga sus contribuciones de seguridad social. Muchas gracias por estos minutos, Ernesto. Los esperamos pronto, como siempre. Muy amables, como siempre. Muchas gracias. El señor presidente del Banco de Previsión Social, Ernesto Murro. Pausa y seguimos adelante en Tele Buen Día.